en algunas ocasiones en clases que he dado hemos hablado de más de un 90% de los evangélicos no son reformados y tienen enseñanzas totalmente contrarias a la fe calvinista. Y entonces hay un rechazo, va totalmente la fe cristiana muchas veces en contra de lo que conocemos como la fe calvinista, pero esto está injustificado totalmente, porque no hay una justificación bíblica para este rechazo. La meditación de esta noche, hermanos, tiene entonces como motivo presentar cuál es la fe calvinista, en qué creemos los presbiterianos reformados, y cuál es la esperanza que tenemos en las enseñanzas que la palabra nos ha enseñado y que es la fe que profesamos. Cada una de estas enseñanzas parte de la columna vertebral de nuestra fe, una fe que profesaron nuestros padres, una fe que debe seguir adelante trayendo claridad y quizás nuevas reformas al pensamiento de hoy. Vamos a orar. Señor, te rogamos, Padre, que traigas a cada uno de nosotros iluminación con tu Santo Espíritu y que al acercarnos a tu bendita palabra podamos, Señor, entender lo que de ella nos has revelado y podamos, Señor, aprender y podamos reflexionar y recordar lo que ya hemos aprendido, pero sobre todo, Padre, que sea una enseñanza que puesta en nuestros corazones y en nuestra mente traiga, Señor, fruto a nuestra vida y fruto para compartir con otros. Te pedimos pues la dirección de tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para poder explicar la fe calvinista necesitamos apartarnos un poco de la Alemania de 1517. Y aunque recordamos que Martín Lutero es un monje alemán que en el año 1517, hace 498 años, clamó ahí en las puertas de la abadía las 95 tesis, hoy nos vamos a alejar totalmente de la Alemania de 1517 y nos vamos a acercar más bien al país de Holanda en el año de 1610. Ahí en el año de 1610 en Holanda, un joven pastor llamado Arminio expresó todas las enseñanzas que él tenía como entendimiento de la palabra y tuvo una serie de discípulos que las aprendieron. Cuando este pastor murió, hubo un grupo de seguidores, un grupo de teólogos, un grupo de otros pastores que tomaron todas esas enseñanzas y las convirtieron en una serie de doctrinas que fueron conocidas como el arminianismo. Todas y cada una de estas doctrinas iban en contra de lo que hasta ese momento la iglesia había conocido como la fe que profesaba. Iban en contra de las enseñanzas a la cual la iglesia había llegado a acuerdos en el Catecismo de Heidelberg o en la Confesión de Fe de Bélgica, y se levantan precisamente en este lugar, ahí en Holanda, e incluso llegan hasta la misma autoridad holandesa y presentan una protesta en contra de las enseñanzas que hasta ese momento habían sido la enseñanza reformada y las presentan como la enseñanza arminiana. ¿Cuál es la enseñanza que se tenía en ese momento en Holanda y por la cual, o a raíz de lo cual, va a surgir lo que conocemos como la fe calvinista? Bueno, en primer lugar, y lo tenemos por ahí espero que lo alcancemos a ver, tenemos que Arminio enseñaba el libre albedrío de la capacidad humana. Esta expresión del libre albedrío nos suena muy conocido, lo hemos escuchado. Yo he escuchado predicadores pseudo protestantes, porque no les podemos decir protestantes o reformados, que hablan del libre albedrío del ser humano y dicen que el ser humano tiene un libre albedrío. La palabra de Dios dice todo lo contrario. El ser humano no tiene libertad, la tuvo Adán. Adán tuvo libre albedrío. Después de la caída no hay libre albedrío. Sin embargo, esta doctrina era enseñada por Arminio y lo que enseñaba era que el hombre, aún afectado por el pecado en la caída, tenía una capacidad espiritual para escoger entre el bien y el mal. Y entonces, si tenía la capacidad de escoger, pues era capaz de ejercitar la fe
y recibir el Evangelio si él así lo quería, porque tenía esa capacidad de elegir por su libre albedrío. La segunda de las enseñanzas de Arminio era la elección condicional. En este punto él enseñaba que Dios había puesto su mano de elección sobre aquellos seres humanos en los cuales él había previsto que habría durante el transcurso de su vida la fe necesaria para ser salvados. Es decir, que habría un momento, y Dios así lo sabía porque él era capaz de ver el futuro, que aquellos seres humanos podrían al recibir el Evangelio responder a él por su propia voluntad, por su libre albedrío, y entonces la elección estaba condicionada. Dios tenía que ver en el ser humano algo, tenía que ver en el futuro del ser humano algo, tenía que ver alguna bondad, tenía que ver alguna incidencia de que ellos aceptarían el Evangelio. En tercer lugar, se enseñaba la redención universal o expiación general. En este punto enseñaban que Cristo murió para salvar a todos, absolutamente a todos los seres humanos. Pero esto solamente de un modo potencial. Es decir, la muerte de Cristo tiene la capacidad de salvar a todos los seres humanos, pero como el ser humano tiene libre albedrío, y como solamente Dios escogió aquellos en los cuales vio que podían llegar a creer en el Evangelio, entonces la muerte de Cristo era efectiva, aunque murió por todos, solamente sobre aquellos que ejercían la capacidad de aceptar el Evangelio. En cuarto lugar, Arminio enseñaba la obra del Espíritu Santo en la regeneración está limitada por la voluntad humana. Es decir, esa obra de la regeneración está limitada. En este punto enseñaba que el Espíritu Santo, cuando comienza la obra, es decir, atraer al ser humano, a la persona, a los pies de Cristo, regenerándole, mostrándole su pecado, el ser humano en su libertad, en su libre albedrío, en su capacidad puede decir, ¿sabes qué, Espíritu Santo? Hoy no quiero. Hoy no escucho. Hoy no quiero el Evangelio. Y podía resistirse a ese llamamiento del Espíritu Santo. Por último, o en quinto lugar, la fe arminiana enseñaba la caída de la gracia, que no es otra cosa, sino que la salvación puede ser perdida. Porque si Dios había elegido a alguien por méritos de la persona de que podía abrazar el Evangelio, pero esa persona en su libre albedrío seguía cometiendo pecado, entonces Dios se arrepentía de haberle salvado y quitaba de él su salvación. Estoy más que seguro que en más de una ocasión hemos escuchado alguno de estos 5 puntos en alguna predicación. Estoy casi seguro que hemos escuchado más de una vez estos 5 puntos de la boca de algún pastor por la televisión o en algún otro púlpito. Y cada uno de ellos son contrarios a la fe reformada y son contrarios a nuestra fe como presbiterianos y calvinistas. Pero más que hablar de reformados, de presbiterianos y de calvinistas, tendríamos que decir que son totalmente contrarios a lo que la palabra de Dios enseña. Y esto es lo que defendemos como iglesia reformada, el retorno a la palabra de Dios. ¿Cómo se enfrenta la iglesia de este tiempo? Y estamos hablando del 1617, 1618, a esta enseñanza. Lo que hace la iglesia es reunirse en la ciudad de Dor y después de 154 sesiones durante un periodo de 7 meses, que no les llevó poco tiempo, escudriñaron la palabra, escudriñaron todo el pensamiento que hasta ese momento se había extraído de la palabra de Dios y lo sintetizaron para enfrentar estas enseñanzas y dan como resultado lo que se conoce como los cánones de Dor, donde se formulan lo que se conoce hoy como los 5 puntos del calvinismo, contrarrestando cada uno de los 5 puntos del sistema arminiano. Aquí me detengo un momento para hacer una aclaración. Más del 90% de la iglesia evangélica hoy es arminiana. Un 10% de la iglesia evangélica hoy es calvinista. Hay pastores
que se dicen presbiterianos y que pueden creer 4 de los 5 puntos y en el otro irse totalmente de lado. Y nos vamos a dar cuenta que si en uno fallamos, que si uno no nos cuadra en nuestro concepto y sobre todo no creemos que es 100% bíblico, fácilmente podemos caer en el error de tomar los otros. Los cánones de Dort definen los 5 puntos del calvinismo y los extractan en los 5 puntos que están ahí en la parte de abajo. Los conocemos, quizás los vimos en catecúmenos, quizás en alguna clase que han escuchado, pero están ahí seguramente en su mente. Yo quisiera que en esta noche los pudiéramos recordar: la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia o llamamiento irresistible y la perseverancia de los santos. Como puede verse con facilidad, estos 5 puntos están en completa oposición a los 5 puntos del arminianismo, y en concreto afirman que el hombre es totalmente incapaz de alcanzar salvación por sí mismo. Y vamos a ver rápidamente cada uno de ellos. La depravación total. Cuando los calvinistas hablamos de depravación total, no queremos decir que el hombre es total y absolutamente malo, que no hay límite en el ser humano en cuanto a su maldad. No, sino que decimos que el ser humano está afectado por el pecado en todas y cada una de las áreas de su vida. Sin embargo, los seres humanos en Cristo son capaces del bien, son capaces de la bondad, son capaces del amor. Pero va a ser un amor que está torcido por el pecado, va a ser una bondad que está depravada por el pecado, y entonces todo lo que parece que el ser humano hace y es bueno, de alguna manera afectado por el pecado, se convierte en lo que la palabra nos dice, un trapo de inmundicia. La mejor obra que el ser humano puede hacer sin que Cristo sea el que le mueva, el que sea el centro de su corazón, dice la palabra, es delante de los ojos de Dios un trapo de inmundicia. Afirmamos entonces que cuando el ser humano cae en el Edén, cuando cae en el pecado, todo lo que es la personalidad del ser humano es afectado por la caída y por el pecado, y esto se extiende a todas sus facultades: la voluntad, la mente, el corazón, los afectos, las emociones. Y esto es lo que afirma la palabra de Dios. Y la Biblia lo enseña de una manera absoluta y con toda claridad. La palabra dice que el ser humano está muerto. Romanos 5:12. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La Biblia afirma que todos los seres humanos somos esclavos, según Timoteo 2, 25 y 26, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. No a voluntad del hombre, sino a voluntad del enemigo. Todos los seres humanos somos esclavos del enemigo cuando estamos sin Cristo. La palabra afirma que el ser humano es ciego y sordo. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, para que oyendo oigan y no entiendan. Palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 11 y 12. Y la Biblia enseña que el hombre no regenerado carece de un entendimiento espiritual. Las palabras de Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La naturaleza del ser humano sin Cristo es totalmente pecado. Ese es entonces el estado natural del ser humano. Por tanto, debemos preguntarnos ahora: ¿pueden los muertos resucitarse a sí mismos? ¿Pueden los esclavos liberarse a sí mismos? ¿Pueden los ciegos
recuperar la visión por sí mismos, o pueden los sordos recuperar el oído por sí mismos, y la respuesta bíblica a ello es no. La palabra nos enseña que el ser humano está naturalmente inclinado al pecado. ¿Cómo podemos hablar entonces de un libre albedrío? Si todo lo que el ser humano hace, todo lo que el ser humano piensa, todo lo que el ser humano anhela, todo lo que es la voluntad del ser humano está trastocada por el pecado, y somos esclavos del enemigo cuando estamos sin Cristo. ¿Dónde está la libertad? El hombre no puede escoger el bien porque no existe el bien en el hombre. No tiene la libertad de escoger el bien. ¿Cómo podemos encontrar un ejemplo bíblico de esto? Cuando vamos a los evangelios y repasamos el caso de Lázaro, Lázaro está muerto, verdaderamente muerto. ¿Usted cree que Lázaro estaba muerto? ¿O estaba dormido? Estaba muerto. Lo habían puesto en el sepulcro. ¿Hacía cuántos días? 3 o 4. Hacía ya 3 días que estaba en el sepulcro. Lázaro estaba muerto. Lázaro podía decir, bueno, me voy a levantar, porque ya me cansé de estar aquí en el sepulcro. Además, como que algo huele mal. Ha de ser yo, porque ya me estoy descomponiendo. Está muy oscuro, ¿verdad? Pero estaba muerto. La realidad de Lázaro en el sepulcro es que está muerto, atado de pies y manos. La corrupción se ha esparcido por su cuerpo y no hay ningún indicio de vida. Y no hay manera de que Lázaro se desate, se levante, se resucite a sí mismo y salga caminando. No existe la posibilidad. Si la palabra nos dice que los seres humanos incluso estamos muertos, ¿cómo estamos? Muertos. Bueno, nosotros no, porque nosotros hemos sido lavados, limpiados y tenemos vida en Cristo. Pero el ser humano sin Cristo está muerto. No existe en su corazón, no existe en su voluntad, no existe en su fuerza la capacidad. Pero la palabra nos dice, Efesios 2:1, y Él os dio vida. Es Cristo el único que tiene capacidad de dar vida. Es Cristo el que se para frente a la tumba de Lázaro y le dice, Lázaro, ven fuera. Es Cristo quien da vida. No es la voluntad del hombre, no es el libre albedrío, sino Cristo el único que puede darnos vida. Por eso hablamos de que el ser humano está totalmente depravado. Y la conclusión de ello es que no podemos ser salvados por nuestra propia voluntad. ¿En qué consiste la elección incondicional? La doctrina de la elección incondicional se desprende de una forma natural y lógica de la doctrina de la depravación total del ser humano. El hombre está muerto, está cautivo del pecado, es ciego, es sordo, no tiene entendimiento espiritual y está inclinado naturalmente al pecado. Si nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, necesitamos entonces que alguien nos salve. Y ya hemos dicho que solamente Cristo salva. Pero fíjense una cosa, la historia de la Biblia misma es una historia de elección incondicional. Cuando vamos a la palabra y llegamos allá al Antiguo Testamento, en el Génesis, en el llamamiento de Abraham, Dios se acerca a Abraham, un hombre pagano de Ur de los Caldeos, porque eso era Abraham antes de conocer a Dios, y lo escoge y lo llama y le dice, sal de medio de tu parentela y ven a la tierra que yo te voy a mostrar. Dios elige a un hombre pagano, pero lo elige para levantarse una nación para sí mismo, un pueblo en la descendencia de Abraham, numeroso, le dice, como las estrellas del cielo y como los granos de arena, y se levanta para sí mismo el pueblo de Israel en la descendencia de Abraham. ¿Y qué le dice Dios a Israel? Deuteronomio nos dice cómo es la elección que Dios hace para tomar el pueblo de Israel, y le dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os he querido y os he escogido.
pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto a Jehová os amó. No los escogí porque vi nada especial en ustedes. No los escogí porque eran buenos, o porque eran poderosos, o porque eran muy fieles, o porque iban a ser de gran fe. La historia nos muestra que Israel fue todo lo contrario. Los escogí, dice Dios, simplemente porque los amé. Por eso hablamos de una elección que es incondicional. El amor de Dios es incondicional. La Escritura también nos habla de la descendencia de Israel, Jacob y Esaú. Y lo leíamos hace un momento, ahí en Romanos capítulo 9. Porque no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. Porque el propósito de Dios en la elección es ese: que no haya una elección condicionada a nada, sino precisamente que sea solo por amor. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y podemos preguntarnos una y otra vez: ¿pero por qué amó a Jacob? ¿Y por qué aborreció a Esaú? No hay respuesta. La elección es de Dios y no somos quien para cuestionarle. Simplemente el amor de Dios se inclinó por Esaú, por Jacob, perdón, y no se inclinó por Esaú. Así es la elección de Dios. ¿Cuál fue la doctrina que Jesús predicó en la sinagoga? Vamos a los evangelios, Lucas capítulo 4. Jesús está predicando en la sinagoga de Nazaret y habla de una doctrina de elección incondicional. Está hablando de las viudas y dice que en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Quién eligió a esa viuda para que tuviera sustento cuando todas las demás estaban muriendo? Dios. ¿Por qué eligió a esa mujer? No hay un motivo. Es la voluntad y el amor de Dios. Y sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo: y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Muchos leprosos había, pero a Dios le plugo, así lo quiso, sanar a Naamán. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. La elección de Dios es incondicional. Nosotros conocemos el resultado de este mensaje. Al Señor lo sacaron de la sinagoga, lo llevaron hasta la cumbre y casi lo despeñan por lo que acababa de decir. ¿Por qué? Porque el pueblo judío no estaba de acuerdo con la elección incondicional. Ellos creían firmemente que por sus obras, que por su cumplimiento de la ley, Dios les había escogido. Y no creían que era solamente por el amor que Dios les tenía. Y podríamos seguir buscando pasajes que nos hablan de la elección de Dios, pero la palabra es muy clara que unos cuantos bastan. Juan 15:16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y el Señor no nos deja ninguna puerta libre. Dice: no hay forma, no hay manera, tú no me elegiste a mí. Tú no hiciste nada para venir a mí. Tú no te levantaste para correr al Evangelio. Tú no tomaste decisiones. Tú no fuiste el que eligió ser cristiano. Yo te elegí a ti. Y la elección de Dios es incondicional. Dice la palabra en Efesios 1, 4 y 5: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y termina diciendo: según el puro afecto de su voluntad. Yo no sé cómo nos puede quedar duda alguna de que podemos hacer algo para ganar la salvación, de que podemos hacer algo para que el Señor se fije en nosotros. No hay forma.
Esa es la elección incondicional, contraria totalmente a la elección condicional de Arminio. La expiación limitada. Puesto que algunos hombres y mujeres son indudablemente salvados, aquí estamos un grupo de ellos, entonces debe haber un Dios que los escogió y los salvó y los distinguió del resto de la raza humana. Esta es la elección. Y se cumplió ese propósito de Dios de una elección que no tuviera ninguna condición. En este aspecto, dice Spurgeon, esta elección solo marcó la casa donde la salvación llegaría. Todavía se requería de una completa, perfecta y satisfactoria expiación por los pecados de los elegidos. Y tal expiación la ejecutó Cristo. Surge una pregunta ahora. ¿El castigo de quiénes llevó Cristo en la cruz? ¿La salvación de quién obtuvo? Tenemos que reflexionar en esto. Y al final nos va a llevar a la pregunta, entonces, ¿por quién murió Cristo? Tenemos tres posibles respuestas. Elija una. Número uno, Cristo murió para salvar a todos los hombres, a todos los seres humanos, sin distinción alguna. Muchas iglesias predican esto, y esto se llama universalismo. Nadie se va a ir al infierno, eso es pura mentira. Hay quien predica eso desde el púlpito. Dios es un Dios de amor, incapaz de condenar a nadie. Cristo murió por todos. Y la muerte de Cristo es salvífica. Entonces todos los hombres, todas las mujeres, todos los hombres van a ser salvos. Esto es contrario a la Biblia. Elección número 2. Cristo murió para salvar no a nadie en particular. Es decir, murió para salvar a todo el que quiera ser salvado. Y esta es la predicación que en la mayoría de los púlpitos cristianos se predica. Cristo murió, la salvación está ahí, si tú quieres la tomas y si no quieres la rechazas. Es tu libre albedrío. Arminianismo puro. Pero es una gran mentira contraria a la palabra. Tercera situación, Cristo murió para salvar solo a un cierto número, los escogidos, y conforme a la palabra, desde antes de la fundación del mundo. Esto es lo que enseña la Biblia, y esto es parte de la enseñanza del calvinismo. Afirmamos conforme a la Biblia que Cristo murió para salvar un número específico de pecadores, predeterminados antes de la fundación del mundo, aquellos que nuestro Padre escogió antes de la fundación del mundo. Así lo firma Efesios 1:4. Porque aquellos que el Padre le había dado del mundo a nuestro Señor Jesucristo, todos ellos, es el Señor que me diste, son tuyos. Aquellos por quienes Él mismo dijo que derramaría su sangre, Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, pero no por todos, es derramada para remisión de los pecados. Entonces afirmamos que esta es la postura en la que creemos, y esta es la postura que la palabra de Dios expresa. Hay una expiación que es ilimitada y no una redención general del ser humano. Y no es que estemos pasando por alto el hecho de que las escrituras nos hablan muchas veces del mundo, porque en general la predicación errónea de esta doctrina proviene de un mal entendimiento de Juan 3:16, y no lo sabemos de memoria, que nos dice que Dios amó de tal manera al mundo. Pero habría que entender previamente qué es lo que la palabra de Dios nos dice cuando habla del mundo. Los fariseos, hablando de nuestro Señor Jesucristo, Juan 12:19 dice: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va atrás de Él. Qué bueno hubiera sido que todo el mundo hubiera ido detrás de Jesucristo, pero esto no fue así. Había gente de todas las razas, de todas las naciones, de todas las áreas del mundo, sí, pero no todos los seres humanos, sino que el Señor movió el corazón de muchas personas del mundo para ir detrás del Señor, tanto judíos
como gentiles. Si la intención de Dios fue salvar al mundo entero, entonces la expiación de Cristo ha sido un gran fracaso. Y no estoy diciendo una herejía. Si la intención de Dios ha sido salvar al mundo entero, la expiación ha sido un fracaso. ¿Por qué? No vemos salvos a todos los seres humanos. No vemos al ser humano detrás de la voluntad de Dios. Entonces afirmamos que Cristo pagó la deuda de los escogidos. Que Cristo no murió por todos los seres humanos, murió por los escogidos. Que Cristo no pagó el pecado de todos los seres humanos, sino solo de aquellos que fueron elegidos. Y por eso decimos que Él es nuestro fiador, pero no el fiador de todos los seres humanos. Cristo murió por aquellos que el Padre puso delante de Él para que los lavase con su sangre. En cuarto lugar, la gracia irresistible. ¿Qué quiere decir gracia irresistible? Nosotros sabemos que cuando el Evangelio es predicado en la iglesia o al aire libre, con un predicador, en una carpa, pues muchos, ¿verdad?, pueden congregarse en un momento dado. Hay grandes campañas evangelísticas que pueden reunir cientos y hasta miles de personas, y todos escuchan la predicación de quien está al frente para tomar la palabra y expone el Evangelio. Todos y cada uno de los que están escuchando la palabra están escuchándola, porque no tenemos la capacidad de cerrar los oídos, digo, a menos que estemos dormidos. Aún así seguimos escuchando, pero no estamos poniendo atención. Pero no podemos dejar de oír. Sin embargo, este llamado o esta palabra no es eficaz en todos, pero siempre hay un número de personas que responden al Evangelio. En ellos es en los que Dios ha aplicado por medio de su Espíritu Santo este llamado interno que es conocido como gracia irresistible. El llamado externo son palabras del predicador y pueden hacer cambios morales en la persona, pueden hacer cambios en su pensamiento, pero no pueden transformar su corazón. No pueden cambiar lo profundo de su ser. La transformación interna del hombre es obra del Espíritu Santo a través del Evangelio de gracia de Jesucristo. Y esto solamente se da cuando la gracia de Dios se derrama sobre la persona. Y la gracia de Dios es irresistible. Sin embargo, a mí me enseñaba que había una regeneración limitada. Es decir, que sí, el ser humano tenía la oportunidad de escuchar la palabra y que tenía la oportunidad de acercarse a ella. Pero cuando el Espíritu Santo empezaba a hacer la obra, el ser humano podía decir si lo quiero o no lo acepto. Muchas veces nos confundimos porque en la predicación del Evangelio de esta manera se le pregunta a la gente. Aquel que quiera recibir a Cristo como su Salvador, que levante la mano. Y parece que es una elección, ¿verdad? Porque el que levanta la mano elige decir que sí, y el que no levanta la mano elige decir que no. La verdad de las cosas es que muchas veces esto aún es un engaño. Porque hay mucha gente que levanta la mano y su vida nunca es transformada. Y hay gente que no la levanta y que es tocado profundamente por el poder del Evangelio de Cristo. Mucha gente que viene al altar y se arrodilla para que el que predica ore por ellos, y que se levantan y se van y siguen en su vida exactamente igual que antes, y otros que ni se movieron de su lugar, pero que el Señor tocó sus corazones de una forma que sus vidas son transformadas. No podemos limitar la regeneración que el Espíritu Santo hace, porque la gracia de Dios es irresistible. Nosotros no tenemos la capacidad de decir al Espíritu Santo, hoy no. Y la palabra de Dios nos lo dice. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que hace la obra. Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó
dice el apóstol, por su gracia. Y me llama la atención estas palabras del apóstol Pablo, porque él entiende el llamado de Dios no como algo que está sucediendo en el transcurso de su vida, ni siquiera en el camino a Damasco, encontrándose con Cristo. Él sabe que él fue elegido por Dios desde antes. Él lo lleva solamente hasta el vientre de su madre, pero la elección fue antes de que el mundo fuese creado. Pablo estaba escogido por Dios para ser predicador a las naciones. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois, si nos gusta este pasaje, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó. Porque tiene que haber un llamamiento, un llamado de Dios, más allá del llamado de un predicador, más allá del llamado de un folleto, más allá del llamado de una porción de la palabra, el llamado eficaz de Dios en nuestra vida. Y ese no puede ser resistido por el hombre. Cuando Dios habla a través de su Espíritu al corazón y a la vida del ser humano, la gracia es irresistible. Podemos ver un ejemplo de esto en la vida del apóstol Pablo. Pablo, Hechos capítulo 16, nos muestra a un Pablo predicando el evangelio a un grupo de mujeres junto a un río en Filipos. Y mientras Pablo está predicando el evangelio, hay una mujer llamada Lidia. ¿De dónde? De Tiatira. Y ella dice la palabra que fue tocada por el Señor y dice: el Señor abrió el corazón de ella. ¿Para qué? Para que estuviese atenta a las palabras de Pablo. Y el Señor la transformó ahí en ese momento. Pero ¿quién fue el que abrió su corazón? Dice la palabra que el Señor abrió su corazón. No es que ella dijera: es que ese es el momento, esta es la enseñanza que yo había estado esperando, esto es el mensaje que yo había anhelado, esto es lo que yo quería, esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo decido. Es Dios el que envía su gracia. La consecuencia inevitable de estas cuatro doctrinas: el ser humano no tiene elección porque está depravado, que la elección de Dios no tiene miramientos porque solamente elige por amor, que la expiación o la muerte de Cristo fue por los escogidos de Dios, y que la gracia de Dios se manifiesta en un momento y en un tiempo específico para un ser humano y es un llamamiento eficaz, es precisamente la perseverancia de los santos. Arminio afirmaba que había una caída de la gracia, que el ser humano, aún conociendo a Cristo y habiendo sido transformado, si perseveraba en pecar, entonces podría volver a ser condenado por Dios. Sin embargo, si no ha dependido de mí, si no fui yo el que escogí, si es el amor de Dios el que me tomó, si es Cristo el que murió por mí porque Dios así lo dispuso desde antes de la fundación del mundo, y si el llamamiento de Dios a través de su Espíritu es irresistible, entonces mi salvación está asegurada. No puedo caer de la gracia porque no es mía. La gracia es de Dios. Y la palabra de Dios nos dice en Filipenses 1:6: estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La palabra de Dios contiene múltiples referencias acerca de esta verdad. Juan 6:39: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 10:28: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Romanos 5:10: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Jesús,
su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Y dudamos de nuestra salvación? De ninguna manera. Si el Señor ha tomado nuestra vida, nuestra salvación está asegurada. La perseverancia de los santos lo que nos enseña es que podemos llegar a tropezarnos y caer en pecado, porque seguimos en una naturaleza humana pecaminosa. Pero Dios tiene todo poder y autoridad para obrar en nuestra vida, de tal manera que nos levanta y nos restaura nuevamente para perfeccionar en nosotros lo que Él quiere ver, que sigamos creciendo a la estatura del varón perfecto. Y el Señor nos recuerda esto de una manera muy hermosa en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esta es una forma general, hermanos, la enseñanza que a veces es llamada como calvinismo. Y lejos de ser una innovación humana o la palabra de alguien, porque hay que decir que ni siquiera fue escrito por Juan Calvino, es un resumen, sí, de muchas de sus enseñanzas, pero no es específicamente algo que haya sido escrito por Calvino. Por sobre todas las cosas es doctrina extraída de la palabra de Dios. Es palabra de Dios revelada y claramente formulada para nosotros. La pregunta que muchas veces se hace cuando alguien mira con sospecha nuestra doctrina bíblica es: ¿no estorbará la obra evangelística? Esa seguridad de salvación, esa elección incondicional, esa elección eterna, esto que Cristo murió ya por los elegidos. ¿Qué nos preocupa entonces la evangelización? Si Dios ya tiene todos y cada uno de los que han de ser salvos. Pero tenemos que dar una rápida mirada a la misma historia de la iglesia y no olvidar que es Cristo el que dirige nuestra vida. Y darnos cuenta de que el Evangelio ha florecido más y en los tiempos en que la doctrina de la palabra de Dios ha sido predicada con pureza. Cuando la palabra de Dios es predicada de corazón y con la pureza de la enseñanza que tiene la fe reformada, la iglesia ha crecido enormemente. El príncipe de los predicadores, que fue conocido, Charles Spurgeon, decía: he conocido hombres que muerden sus labios y rechinan sus dientes llenos de ira cuando predico la soberanía de Dios. Los doctrinarios de hoy admitirán un Dios, pero claro, Él no debe ser un rey. ¿Acaso podríamos decir que escuchan? ¿Estornó el Evangelio? Él predicó a un Dios que es rey y soberano. Y el calvinismo enseña un Dios que es rey y soberano. Es Dios el que hace todo para nuestra salvación. Nosotros podemos ser menospreciados, y lo hemos sido como calvinistas, lo hemos sido como reformados y lo hemos sido como presbiterianos. Muchas denominaciones evangélicas hoy en día fácilmente desprecian nuestra fe y aún la rechazan. Pero debemos estar seguros y firmes en que nuestra fe es bíblica, en que está sostenida en la palabra de nuestro Dios. Tenemos que entonces darle forma a esta verdad en la predicación, darle forma a esta verdad en la enseñanza de la palabra, darle forma a esta verdad en cómo estamos llevando el Evangelio. Juan Knox, uno de los reformadores, continuador del pensamiento de Calvino, decía: es mi deber con el Evangelio que truene otra vez como tronó en Escocia. Tendríamos que decir en esta noche que celebramos la Reforma, es nuestra obligación con el Evangelio que truene nuevamente en México y, ¿por qué no?, en toda América Latina. Que así sea, para la gloria de nuestro Dios. Oremos.
Gracias te damos, Padre, porque cuando observamos tu palabra, Señor, encontramos la enseñanza que tú has querido revelarnos. Ciertamente como humanos nosotros podemos equivocarnos, Señor, pero tu palabra jamás. Tu palabra está ahí, Señor, para ser escuchada, para ser escudriñada, pero también para ser obedecida y enseñada. Gracias, Señor, porque nos has dado una fe fundada en tu palabra, una fe que ha sido construida con cimientos sólidos. No nos permita, Señor, que nos contaminemos con una fe errónea, con una fe que está fuera del cimiento de tu palabra y del Evangelio de Cristo, sino que afirmados, Señor, en la verdad de tu Evangelio y de tu palabra, seamos fortalecidos para la predicación de la misma. Danos esa fe y esa convicción, Señor. Tú eres el que ha elegido, pero también has dado una ordenanza llamándonos a cada uno de nosotros, tus hijos, a salir, a ir y llevar el Evangelio a toda criatura. A ir, Señor, y enseñarles de tu Evangelio y llevarlos, Señor, a ser tus discípulos. Que con esta seguridad que tu palabra nos da, de que tú nos has elegido, también, Señor, tengamos la seguridad de que tu llamado es a que seamos proclamadores de tu palabra, teniendo seguridad completa en ti. Gracias, Señor, por la reforma. Gracias por el Evangelio. Gracias por tu palabra para nosotros. Afirma la seguridad en nuestro pensamiento y en nuestra fe. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.